Bien, y como les decía, voy a volver a compartir la pantalla. Estaba hablando justamente de la última dictadura militar y decía que, como bien sabemos, sucedió durante esos años, a partir de 1976, la época más cruenta, ¿sí? Más violenta de nuestra historia, ¿sí? Por lo tanto, el Estado buscaba una represión, ¿sí? De esas demandas de modernización y democratización. Porque justamente las demandas de democratización y de modernización incluían también la ampliación de la información y de poder justamente contar la verdad, y era lo que durante esos años no podía suceder. Entonces el Estado actúa como un represor de demandas de modernización y democratización. Esto sucede, bueno, como bien les decía, a partir de 1970, donde allí hay una reproducción política de los grupos hegemónicos de poder. Esto es muy importante, hay una alianza muy fuerte de la dictadura militar, de los altos rangos de la dictadura militar, los que conformaban esta junta, ¿sí? Que justamente brindaban privilegios a los grupos hegemónicos de poder y buscaban reproducir a estos empresarios que hacen muchos negociados, incluso con los gobiernos, con el gobierno de nuestro país, y que por supuesto llevan a la ruina económica en muchos sentidos, y a la privatización y a la terciarización de muchos ámbitos de la economía y de muchos ámbitos también de lo público, ¿sí? Que esto va a ser algo sumamente significativo por sobre todas las cosas en materia educativa, que es lo que a nosotros nos compete. Por el otro lado, hay una política de represión y disciplinamiento que se da dentro del sistema educativo, una fragmentación de las orientaciones pedagógicas, ¿sí? Esto es muy importante. Yo les voy a dejar un acceso a un documental, a un fragmento de un documental de cómo era la educación durante la dictadura, ¿sí? Y ahí van a poder ver estas políticas de represión dentro mismo de la escuela, esta lógica de la fila, el tomar distancia, el control de los cuerpos. Bueno, la fragmentación de orientaciones pedagógicas tiene que ver con qué cuestiones se podían decir dentro del aula y qué cuestiones había que callar, había que mantener en silencio, había que reprimir, ¿sí? Se da un avance de la Iglesia Católica en todo lo que tiene que ver con educación, aquí una fuerza muy importante de las escuelas privadas, ¿sí? Una privatización muy grande de la educación, donde hay un bloque dominante que tiende a mantener este orden antidemocrático y que también se vincula fuertemente con la religión y con la iglesia, por sobre todas las cosas con la iglesia católica en nuestro país, ¿sí? Que tiene influencias en poder mantener y perpetuar este orden antidemocrático, ¿sí? Por el otro lado, vamos a irnos hacia el año 1983. A partir de 1983, sabemos, está el retorno democrático, ¿sí? Y durante esos años se busca comenzar a restaurar la idea de la democracia, la idea de poder vivir en libertad. Se busca a través de la presidencia de Raúl Alfonsín, quien asume en el poder en 1983 con el voto democrático, por supuesto, esta idea de poder buscar la verdad de alguna manera de lo que había pasado durante esos años tan crueles, y se da luego, a partir de 1989, y lo que vamos a conocer después como los 90, y que esto también está fuertemente vinculado con el documental que yo les hice ver clases anteriores y que tenía que ver, o que les recomendé clases anteriores y que tenía que ver con todo lo que sucedía con la lucha docente durante la Carpa Blanca, y acá esto está fuertemente vinculado con lo que vamos a trabajar y con lo que nos dice Adriana Puigros. El arribo del menemismo hace que se legitime y que ascienda el liberalismo oligárquico, ¿sí? Hay un ajuste en el sistema educativo y una noción de escuela y sociedad como quebrada, ¿sí? La sociedad y la escuela comienzan a estar como vistas como quebradas. Esto se refuerza, ¿sí? Y acá en los 90 se viene a reforzar esto que buscaba generar la dictadura militar durante 1976 a 1983. Hay un ascenso de las matrículas y un crecimiento de la oferta en educación privada, ¿sí? Y esto está
legitimado, ¿sí?, a través del incremento de la lógica de la equidad. ¿Qué significa esto? Que ya no se va a hablar más de igualdad, sino que se va a hablar de equidad. Y se va a creer que todos y todas, los niños, las niñas, los estudiantes, parten de el mismo lugar, ¿sí? Como que tuviesen todos y todas las mismas condiciones y las mismas posibilidades. Y acá va a comenzar a surgir esta idea que ya hemos trabajado también de meritocracia, de esfuerzo, de voluntarismo, de individualismo, ¿sí? Bien, en este incremento de la lógica de la equidad hay una terciarización de los servicios educativos, nos dice Adriana Puigros, hay un desfinanciamiento, de financiamiento y vaciamiento de la escuela pública, una caída del salario docente, por eso esta clase tiene que ver justamente con educación y trabajo, y hay en este incremento de la lógica de equidad unos modelos pensados por técnicos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las personas que van a hacer las normativas y que van a influir en las cuestiones que tienen que ver con educación, van a ser técnicos, no van a ser intelectuales, ¿sí? No van a ser intelectuales de la educación o trabajadores y trabajadoras de la educación. De hecho, los docentes sabemos que en este periodo son totalmente ninguneados. Por lo tanto, acá los técnicos van a tratar de operar en educación como se operaría en una empresa, ¿sí? Y allí es donde se sancionan también estas leyes, que está en la Ley de Transferencias en el año 92 y la Ley Federal de Educación en el año 93, a donde está, dice Adriana Puigros, imperando fuertemente la idea de inequidad, ¿sí? Porque ella ahí hace un reconto sobre a quiénes se dejan afuera de esta ley: analfabetos, discapacitados, discapacitadas, adultos y adultas, analfabetos y analfabetas, ¿sí? Digamos, es una ley que a lo que apuntaba era al completo vaciamiento de la escuela pública, ¿sí?, y a la educación para pocos, para justamente el que fuese merecedor, ¿sí? Y bueno, y ahí también en dónde radica ese merecimiento, ¿no? Y por el otro lado, la ley de transferencias, que tenía que ver con una descentralización de los recursos, ¿no? Donde todos los recursos que son nacionales y que estaban pensados para poder aportar a las escuelas a nivel nacional, se empiezan a transferir directamente a las provincias, y las provincias son quienes deciden por sobre a qué escuelas o si van a hacer realmente una inversión en la educación o no. Y ahí es donde Adriana Puigros también resalta la idea de inequidad, y donde sabemos que hoy por hoy podemos ver las consecuencias de lo que sucedió en ese momento, ¿no? En un momento en el cual en muchas provincias, que hoy por hoy sigue sucediendo, no tenemos directamente escuelas, o tenemos escuelas que se caen a pedazos, o tenemos escuelas rurales a las cuales los niños y las niñas no pueden acceder o tienen que caminar 6, 7, 8 kilómetros, como hemos visto en noticias anteriores. Por lo tanto, hay una fuerte operación de la idea de inequidad y hay una fuerte operación del neoliberalismo, ¿sí? Acá está el Estado como limitador de fuerzas sociales. Es interesantísima esta idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado viene a condicionar, ¿sí?, a también la protesta, a condicionar a la movilización. También ahí Adriana Puigros nos habla un poco de lo que sucedía a nivel económico, la privatización en todos los ámbitos de la vida, la privatización del sistema educativo y la ley, por ejemplo, de convertibilidad, esto de que un peso era igual a un dólar. Una mentira que, bueno, que sabemos que tuvo sus consecuencias, o que estaría bueno que les voy a dejar también algún otro documental para que puedan observarlo, y se los recomiendo, que tiene que ver justamente con la destrucción absoluta de la economía y con la crisis del 2001. ¿Sí? Yo sé que son muchas cuestiones, así que y sé que también van a estar con el parcial, por lo tanto es recomendación a quien pueda o quiera. ¿Sí? También están las pésimas condiciones laborales, ¿sí? Las escuelas, perdón, acá es escuelas rurales son inexistentes o están vacías, bueno, esto ya lo dije, y las escuelas urbanas están con muchísimos estudiantes, a veces había hasta 50 estudiantes por grado, ¿sí? Y bueno, y todo esto que, como bien les digo, trae aparejado como consecuencia a la crisis, famosa crisis del 2001 y el estallido social que por suerte termina ocurriendo,
por un lado y que por desgracia termina ocurriendo por el otro, porque sabemos que hay un saldo de un montón de personas muertas, más de 29 personas muertas, un montón de personas heridas y un montón de personas que fueron presas durante esa época, ¿sí? Perseguidos incluso, bueno, donde se tuvo que vivir también casi como en dictadura, con estado de sitio, sin poder salir a la calle, con esto que dice Adriana Puigros, que es muy interesante, del todos contra todos. Eh, un lema de esa época era el que se vayan todos. Y bueno, justamente en términos educativos, ahí la escuela queda, ella dice, desencarnada, donde hay un crecimiento de la ideología clientelar, ¿sí? Donde las escuelas privadas funcionan y operan como empresas, y dentro de las escuelas públicas se busca lo mismo, que se funcione y que se operen como empresas. También esto de una disociación entre la comunidad y la escuela, en donde muchas familias creen justamente que las escuelas públicas tienen que responder a esta lógica clientelar, en un momento en el cual niños y niñas de familias de clase media tienen que ir a la escuela pública como si fuese un castigo para las familias, justamente porque en las familias no había una buena situación económica, ¿sí? Y esto es muy importante, porque ¿cómo deja parada ahí a la escuela pública, ¿sí? Como, bueno, tuve que sacar a mi hijo o a mi hija de la escuela privada y mandarlo a la escuela pública porque no puedo pagar más la privada, no por una elección, ¿sí? Y en esto se empiezan a vislumbrar varias lógicas muy neoliberales y algunas que son bastante contemporáneas, que tienen que ver con la falta del planeamiento para educación y con el derrumbe económico y social que se vivió durante esa época. Bueno, finalmente, lo que nos dice Adriana Puigros, como una conclusión de este capítulo, que yo lo resalto bien aquí en este cuadro como algo central, es que el neoliberalismo es un generador de exclusión, y que hay una destrucción del espectro pedagógico democrático y una desintegración de sujetos y sujetas, ¿sí? Eso es lo que busca el neoliberalismo en educación y en el trabajo docente por sobre todas las cosas. Bueno, bien, en cuanto a lo más bien conceptual, hasta allí hemos llegado con el texto, ¿sí? Bueno, obviamente estaría buenísimo que pudieran ver este video y poder abordar la lectura del texto en su conjunto. Y ahora me resultó fundamental, y creo que va a tener que ver también con la clase que viene, que también busca un poco esta idea que ya venimos trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre y de toda la materia, que tiene que ver con poder pensar a la transformación de la realidad y a nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras de la educación que pueden luchar en favor de sus derechos como trabajadores y trabajadoras, y que pueden luchar con la transformación de las desigualdades, por la transformación de las desigualdades. Voy a mostrar un breve video que es acerca de dos conceptos muy potentes de Henry Giroux, y luego quiero que después de verlo puedan tomarse unos minutitos para reflexionar acerca de cómo estos conceptos podrían vincularse con todo lo que hemos planteado de problemáticas educativas en el neoliberalismo en términos de educación a través del texto de Adriana Puigros, y por qué creen que es necesario reivindicar esta idea de docentes como trabajadores y no esta idea tanto de la vocación o del rol que muchas veces los medios hegemónicos y masivos de comunicación nos quieren hacer creer que tendríamos que tener los docentes y las docentes, porque bueno, tenemos que trabajar pura y exclusivamente por amor a lo que hacemos, y no podríamos reclamar. Tendríamos que estar como, digamos, supeditados al amor a lo que hacemos, no importa las condiciones en las que lo hagamos, ¿sí? En las condiciones en las que llevemos a cabo nuestro trabajo. Bien, sin más, voy a compartirles este video y luego las voy a dejar reflexionando sobre esas dos preguntitas. Esperen 2 minutos, voy a compartir con sonido. Bien. Ahora sí.
Bueno, muy bien. Es un video corto, ¿sí? Es como presenta las categorías teóricas fundamentales de Henry Giroux. Me interesa ahora sí que si se tomaron unos minutitos luego de ver este video para reflexionar, podamos pensar en esto, ¿no? La necesidad de poder transmitir a nuestros estudiantes esta idea de luchar en contra de las injusticias, ¿sí? De generar prácticas pedagógicas, de generar prácticas políticas dentro del aula, de creer y de saber que somos trabajadores y trabajadoras de la educación y que necesitamos luchar por nuestros derechos y por un mundo más justo, ¿sí? Que no nos vean a los docentes como ajenos a estas cuestiones. Y en esto me resulta sumamente interesante poder vincularlo con lo que Adriana Puigros comenta acerca de todas las problemáticas en las que hemos atravesado en nuestro país y por sobre todas las cosas en la lucha que llevaron a cabo los docentes a partir de 1990 con el avasallamiento del neoliberalismo en la educación, y por sobre todas las cosas, y luego de quienes puedan ver en algún momento el documental para que lo reflexionen posteriormente, sobre la lucha que llevaron a cabo tanto docentes como estudiantes durante la última dictadura militar. Bueno, les agradezco mucho por participar de esta clase, voy a dejar las consignas del parcial, también voy a dejar un ejemplo para que puedan ver cómo pueden hacer para elaborarlo, espero que lo disfruten porque es un ámbito creativo, pueden hacerlo de a dos o de a tres integrantes, no es necesario que hagan más de tres, de cuatro o cinco como muchísimo carillas, y que sea algo enriquecedor y que transforme nuestras prácticas también, nuestras futuras prácticas como docentes. Bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos el lunes que viene.